Buenas tardes para todos. Gina, ¿nos confirma si hay sonido ya, por favor? Sí, doctor, ahí lo escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Un cordial saludo para todos aquellos que hoy se están sumando a esta conferencia virtual. Igualmente, un agradecimiento muy especial a todos mis compañeros de Urazán Abogados, quienes se han sumado, tanto el día de ayer como de hoy, a compartir entre nosotros algunas apreciaciones que trae consigo este importante decreto legislativo 560, dictado hace apenas 48 horas. Igualmente, quiero hacer un especial reconocimiento a la Superintendencia de Sociedades, al superintendente y a su grupo de trabajo, que en buena medida lideraron esta importante iniciativa ante el gobierno nacional y que ha permitido que hoy tengamos un régimen concursal que se puede decir que en buena medida se ajusta a una situación de crisis extraordinaria. Además de eso, es un decreto innovador, creativo. Consideramos quienes nos desenvolvemos en esto que aparte de esa innovación, el decreto es la muestra fehaciente de que el gobierno nacional está comprometido ampliamente con lo que corresponde a la salvaguarda y protección de la empresa y el empleo, vistos estos dos elementos como un todo. Un especial agradecimiento igualmente a todas las personas que con sus iniciativas, entre ellos Urazán Abogados, desde hace también un tiempo, expresaron iniciativas que en buena medida también hacen parte del fruto de este decreto. Ahora bien, tan importante es esta herramienta que por esa razón queremos comentar desde ya con ustedes, que para finales de este mes hemos diseñado también una charla interactiva en donde participarán aproximadamente 7 personas, entre ellas un par de concursalistas de fuera de nuestro país, de España y de Estados Unidos. Muy probablemente vamos a buscar que nos acompañe en esa charla el superintendente de sociedades, una persona reconocida dentro de los concursos en Colombia, funcionarios de la DIAN, porque consideramos que en ejercicio de esta tarea que hoy empezamos nosotros, es muy necesario que los empresarios encuentren en quienes trabajamos aquí una pedagogía y una educación que les permita comprender de una manera clara y didáctica las herramientas que a continuación y en un rato pasaré a exponer. ¿Por qué hemos dicho nosotros que esta es una verdadera herramienta de protección empresarial? Más allá de la innovación predicada y que acabo de señalar, debemos señalar que este decreto legislativo tiene un fundamento constitucional y un fundamento legal que paso a explicar de una manera muy sencilla. El fundamento constitucional es el artículo 215 de la Constitución Nacional, que fundamentalmente lo que considera es que cuando quiera que se presenten circunstancias que afecten gravemente el orden económico, social o ecológico, el gobierno queda facultado para dictar decretos con fuerza de ley por un espacio de tiempo de 30 días, prorrogable hasta por 90 días. Y este decreto debe ir orientado necesariamente a conjurar las causas que motivaron precisamente que se declarara el estado de emergencia económica. Pero adicionalmente, tiene una fundamentación fáctica que podría concretarse básicamente en los siguientes puntos. Había unas proyecciones para el momento en que se expedía el decreto frente a la pandemia que va a dar cuenta que esa proyección estaba en ese momento en Colombia con alrededor de 2.700 personas afectadas.
y en el mundo cerca de 2 millones, con cerca de 150.000 muertos. Adicionalmente, la Organización Internacional del Trabajo había considerado un par de escenarios en donde expresaba que el riesgo de pérdida de empleo era muy importante, haciendo unas cuentas que daban señal de que en un escenario dramático se podría estar perdiendo alrededor de 25 millones de empleo y que en un escenario positivo esa pérdida podría ser cerca de 5 millones de pesos. Baste aquí para decir que creemos que esas proyecciones realmente están un poco alejadas de lo que va a ser la realidad, porque solamente al día de ayer en Estados Unidos, 22 millones de personas habían solicitado auxilio de desempleo. Unos creen que la pérdida de empleo en Estados Unidos podría oscilar entre el 15 y el 20%. Y solamente ayer la OIT hacía una manifestación de que más de 200 millones de personas en el mundo podían verse afectadas en su empleo producto de esta pandemia. Adicionalmente, la prestigiosa revista The Economist, así como el Fondo Monetario Internacional, hacen unas proyecciones que consagran básicamente que durante este año la economía mundial va a entrar en un retroceso muy importante, que para el caso mundial podría oscilar en el 2.5% frente al Producto Interno Bruto y que en Colombia se proyecta una pérdida del Producto Interno Bruto cerca al 2.0. Ahora bien, es importante aquí también señalar que la Superintendencia de Sociedades ha considerado que actualmente hay cerca de 2.700 procesos de insolvencia en curso. Pero con unos análisis y estudios que han hecho ellos internamente, se ha expuesto que si la pérdida del Producto Interno Bruto en Colombia llegase al 1.9% de retroceso, alrededor en 13 escenarios lo plantean allá. Y es, en un escenario de alta dificultad, cerca de 2.700 empresas se verían abocados a tener que iniciar procesos de insolvencia. En un escenario intermedio, podríamos hablar de que serían cerca de 2.300 compañías y un escenario optimista podría dar cuenta de que, producto de esta pandemia generalizada, cerca de 2.100 compañías también se verían afectadas, para sumar un conjunto de cerca de 5.000 compañías en trámites de reorganización empresarial. Otras consideraciones que tuvo en cuenta el Gobierno Nacional para dictar este importante decreto tiene que ver con que el estatuto vigente, el estatuto concursal vigente, la ley 1116, fue diseñada para épocas de normalidad económica, haciéndose necesario contar para esta situación extrema con un cambio en el régimen que permitiera tener herramientas de choque y de fondo para enfrentar esa situación, siempre bajo el mecanismo de la protección de la empresa y la protección del empleo. Adicionalmente, el decreto contempla figuras que, por supuesto, lo que buscan necesariamente es dotar al deudor de una serie de herramientas que no están en la ley 1116 y que tiene que ver básicamente con la dificultad de financiamiento. Para todos aquí es conocido que una empresa en insolvencia, una de sus principales limitaciones y dificultades es poder acceder al crédito. También señalan como consideraciones finales que un proceso hoy, en condiciones normales, tiene una duración cercana a los 20 meses. Que una solicitud concursal es admitida al cabo de aproximadamente 3 meses. Hemos conocido casos en donde ambos términos incluso van muchísimo más allá, admisiones de 6 u 8 meses. Desde luego no se compadecen
con una realidad económica como esta. Adicional también debemos señalar que ante esa cascada que se intuye frente a presentaciones nuevas de empresas en dificultad, pues debe buscarse que haya una desjudicialización de los procesos concursales. Y por último, es que se debe brindar y dotar a las empresas en dificultades de herramientas tributarias que les permitan mejorar su caja y bajo ese concepto necesariamente poder destinarlo a su operación más importante. Con esas razones, el gobierno nacional se vio forzado a adoptar este decreto y los instrumentos que allí se consagran, consideramos, y en eso quiero ser reiterativo, como la mejor herramienta que hoy podría decirse tiene el empresario para subsistir y mantener el empleo. Esas son palabras que son vitales aquí siempre indicar. Conservación de empresa viable y generación de empleo. Ahora bien, en términos generales, podríamos decir que este decreto que a continuación desarrollaré, se basa en 3 o 4 ejes temáticos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la flexibilización de las condiciones de acceso a los procesos concursales. Es decir, que la puerta de ingreso a un proceso concursal hoy se ha abierto un poco más, facilitando que empresa en dificultad pueda acogerse, abrir el paraguas de la protección concursal y hacer uso de todas estas herramientas. Esta flexibilización, y empiezo por acá, básicamente está señalada en los siguientes aspectos. Primer punto de esta charla. Ámbito de aplicación y finalidad del Decreto Legislativo 560. Está destinada esta normatividad para aquellas empresas que, con ocasión de las dificultades que está generando la pandemia, se están viendo desde luego afectadas ante esta situación. Ese es el primer punto de finalidad. Y el segundo es el que ya viene recogido en nuestra ley 1116 y que tiene que ver con la protección de empresas viables como fuentes generadoras de empleo. Y aunque si bien aquí expresamente no se señala en el decreto la protección del crédito, desde luego que en la medida en que haya herramientas para que las empresas puedan enfrentar esta situación y mantener el empleo, bajo ese concepto entonces eso necesariamente irradiará en lo que es la atención del crédito. Y en ese orden de ideas también señalemos que este decreto contempla una situación de excepcionalidad, bajo el entendido de que estas herramientas se han diseñado para un espacio de tiempo que va desde su entrada en vigencia y hasta por un término de 2 años. Esa será la vigencia que tiene el actual decreto legislativo. Ahora bien, un punto central acá, y en ese orden de ideas, tiene que ver con precisamente esa flexibilización a la que hago referencia. Cualquier deudor que se encuentre en las situaciones que acabamos de señalar, afectados por estas causas, entonces podrá hacer una solicitud ante el respectivo juez concursal para que sea admitido al proceso de reorganización empresarial. Y la innovación que contempla este decreto tiene que ver con que no habrá de parte de la Superintendencia de Sociedades una auditoría frente a la información que le está presentando el deudor. No revisará la Superintendencia de Sociedades especialmente pues, los aspectos básicos de su contabilidad, de sus estados financieros, por una razón, porque se entiende que es responsabilidad y será responsabilidad
exclusiva del deudor, del contador y del revisor fiscal respecto a manejar adecuadamente la contabilidad del negocio. Ahora bien, esto entraña para todos nosotros una responsabilidad adicional, una responsabilidad social y empresarial, que permite que pasen cosas como la siguiente, o que podrían pasar. Presentada esta solicitud con esta información, la superintendencia, desde nuestra óptica, tiene dos caminos. Si es un mecanismo de flexibilización y de celeridad, pues lo normal es que la super, inmediatamente recibida la información, recibida la solicitud, admita a esa empresa al concurso. Sin embargo, consideramos nosotros que si se presenta una solicitud sin el lleno de los requisitos de ley, sin contar con los documentos que expresamente señala uno de los artículos de la ley 1116 que sigue vigente, que tiene que ver con presentación de estados financieros, que tiene que ver con la presentación de la memoria de las causas de crisis, es decir, las razones por las cuales la empresa llegó a esta situación de dificultad. Si no se presenta un plan de negocios consistente, un proyecto de calificación de acreencia, es decir, la relación de los acreedores debidamente clasificados, o un inventario de activos y pasivos, si esa solicitud está muy mal diligenciada, no comporta la mayoría de estos documentos, desde nuestra óptica podría perfectamente la super, previo a admitir, hacer un requerimiento para que se surta de manera muy rápida, muy rápida. Además, y la responsabilidad pasa por lo siguiente, si la información no se compadece con lo que es la realidad de la compañía, es decir, que hay elementos que alguien podría hacer, han falseado su realidad económica y financiera, porque desde luego, como este es un mecanismo protector extraordinario, muchos podrán perfectamente acogerse a él para burlar los derechos de sus acreedores. Y eso desde luego también podría comportar una situación, es que cuando la superintendencia observe irregularidades sustanciales, perfectamente podría compulsarle copias a la Fiscalía General de la Nación. Por eso entonces nosotros consideramos que es de la mayor importancia que estos procesos se utilicen de la mejor manera posible para precisamente resolver una situación estructural que está generando una afectación enorme frente a la economía. Entonces, suponiendo que la información se ha presentado medianamente adecuada, como lo establece el artículo 13, ahí sí entonces la Superintendencia de Sociedades admitirá a la empresa sin perjuicio de que pueda en el auto de admisión solicitar que se complemente o se aclare alguna información, pero necesariamente eso ha de suponer que la información cuando se admitió a la compañía es porque se presentó con el lleno de ciertos requisitos establecidos en el artículo 13. También esa flexibilización a la que estoy haciendo mención tiene que ver con lo siguiente, y es que se permite, una vez la empresa ha sido admitida, incluso desde la misma presentación de la solicitud, pagar aquellas acreencias laborales o de proveedores que no representen en su conjunto más allá del 5% del pasivo total, sin autorización del juez del concurso. Hoy en día, para uno solicitar, cuando está en un concurso tradicional, al amparo de la ley 1116, el proceso ordinario, necesariamente la super entra a dilucidar todas esta clase de solicitudes, lo cual hace que los procesos sean más desgastantes. Entonces, es muy buena esta razón de ser, de flexibilizar el pago de esas acreencias pequeñas. Entre otras cosas, también es fabuloso por una razón, porque genera menos controversia al interior de los procesos y facilita su trámite. No olvidemos que el pago que se permite bajo este decreto es el de aquellas acreencias laborales y de proveedores no vinculados al deudor, es decir, que no estén especialmente, que no tengan especialmente una relación con el deudor. Y la otra innovación que consagra el decreto en este punto tiene que ver con que se podrá vender activos fijos para poder atender y pagar esta clase de obligaciones. Ahora, bien puede pasar que una empresa necesariamente
más cuando estamos en la dificultad actual, pueda vender un activo, pero este producto de esta situación haya sido objeto de un embargo, de una medida cautelar. En un caso como ese, la superintendencia perfectamente podría, sin necesidad de que medie un auto, librar los oficios respectivos a los jueces para que se proceda con su desembargo y se pueda vender, y la venta se tiene que hacer en condiciones de mercado. Es decir, que los activos, bienvenido sea que se disponga de ellos para pagar esta clase de obligaciones, pero bajo esa condición. No es regalar los activos, menos en una situación como esta. Contempla el decreto que deberá contar, no se autoriza por parte del juez del concurso, pero sí deberá contar con la anuencia o participación o la recomendación del promotor cuando quiera que haya sido designado. Ahora, el destino de los recursos que se obtenga producto de la venta de un activo fijo necesariamente deberán ir orientados a pagar esta clase de acreencias. De no hacerse así, eso hará responsable al representante legal respecto de su indebida utilización y perfectamente podrá responder solidariamente frente a esa situación. Ahora bien, digamos que dentro de la flexibilización a la que vengo haciendo referencia, en los acuerdos de los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria de estado de emergencia, se podrán contemplar una serie de disposiciones que tienen básicamente como propósito flexibilizar las condiciones de plazo, flexibilizar lo que corresponde al pago de acreedores de distintas clases, bien en forma simultánea o bien en forma sucesiva, ya paso a explicar ese punto, y adicionalmente se podrá contemplar dentro de estos acuerdos figuras innovadoras como podrían ser las tres que señala este aspecto. El primero es el de la capitalización de las acreencias, es decir, que un acreedor en forma voluntaria puede su acreencia capitalizarla independientemente de la naturaleza que tenga la sociedad, bien si es una sociedad anónima, bien si es una sociedad de responsabilidad limitada, si es una SAS. Es decir, puede perfectamente pasar a ser acreedor de la empresa bajo este entendido. Igualmente, dentro de este punto vale decir que este acreedor que capitaliza su acreencia, pues va a tener todos los derechos que el Código de Comercio le confiere a cualquier titular de una acción o de una cuota en condiciones normales. Es decir, tendrá participación o derechos políticos de votación dentro de las respectivas asambleas y las correspondientes a los beneficios económicos. Y desde luego que esas acciones son libremente negociables en las condiciones que establece el Código de Comercio. Asimismo, el otro punto que contempla, o otro de los puntos que contempla el decreto, en últimas, para que haya más fácil refinanciación, para que haya más fácil una reactivación de la empresa en dificultad, se contempla entonces el descargue de las obligaciones. Y eso necesariamente supone, esta es una innovación adicional del decreto, que cuando quiera que en una compañía el pasivo sea superior a la valoración como negocio en marcha de una compañía, se podrá dentro del acuerdo pactar o disponer la descarga de aquella parte del pasivo que exceda la mencionada valoración siempre y cuando se dé en una situación. Es decir, la descarga, que es, para que quede más claro el mensaje, es un punto de perdón y olvido, son obligaciones que quedan perdonadas, pasan a ser naturales, es decir, que el acreedor ya no podrá hacer uso de los mecanismos para poderla cobrar. En consecuencia, es sencillamente este el ejercicio. Una compañía tiene un valor en marcha determinado, pero resulta que su pasivo es muy superior, pues esa situación tiene una implicación en la práctica, que podría verse el caso de no adoptarse una medida como esta, que acuerdos se hagan
demasiado extensos en el tiempo para poder pagar todas las obligaciones. Por eso es que se ven acuerdos de 17, de 18, de 20 años, de 12 años. Precisamente eso es lo que quiere evitar esta normatividad. Y es que haya una relación, haya un equilibrio entre lo que vale la empresa como negocio en marcha con el valor de su pasivo real y que vaya acompañado de una serie de condiciones que en términos generales sean las siguientes. Desde luego que hay que presentarse, pues, una valoración de la empresa, de suerte que, conforme lo establece el Código General del Proceso, le permite a todos los acreedores conocer el valor real del negocio en marcha, o del negocio en crisis, o del negocio en dificultad. Para eso normalmente hay unas reglas para poder determinar los valores de las compañías, pero que en última se traduce en la capacidad que tiene una empresa de generar en el futuro flujos de ingresos. Ahora, la ley también para este punto contempla unos requisitos. Aparte del que acabo de mencionar, de la necesaria valoración de la compañía, debe haber una aprobación de la mayoría de los acreedores y la ley para este caso la ha estimado en un 60% del valor total de las acreencias, con una particularidad, y es que dentro de esa votación no participa ni el acreedor interno, es decir, el socio o los socios, ni los acreedores que son vinculados a él, es decir, que tienen una especial relación, bien por parentesco, bien porque fueron administradores de esa compañía, etc. Ahora bien, desde luego igualmente que no se pueden afectar cuando quiera que se pretenda hacer ese equilibrio entre el valor real de una empresa en marcha y el valor real de su pasivo descontado el exceso, que no puede afectarse alguna clase de derechos en protección de clases más afectadas dentro de un trámite como este. Y es, no se puede afectar a los trabajadores, a los pensionados, alimentos y algunos acreedores que tengan una garantía especial dentro del proceso. Entonces no olvidemos, la descarga es una figura, me parece a mí, muy bien concebida, es el famoso discharge o el perdón de alguna parte del pasivo que tiene una compañía, y me parece una posición bastante realista. Y el último punto que tiene este capítulo, que repetimos nosotros, es para facilitar la reactivación de una empresa en dificultad económica, es el pacto, lo que se conoce comúnmente como el pacto de deuda sostenible, que esta es una figura relativamente innovadora, porque ya venía contemplada en normatividades concursales anteriores, especialmente la Ley 550 de 1999. Y ello básicamente consiste en que el deudor podrá llegar, especialmente con los acreedores financieros, a unos acuerdos de refinanciación del crédito o nuevo perfilamiento en condiciones diferentes a las que podría tener frente a otros acreedores de la empresa. Bien, eso repetimos, en buena medida los hemos considerado como puntos innovadores dentro de lo que tiene que ver con el decreto. Y aquí sencillamente quiero detenerme un momento para hacer un muy breve resumen y señalar la importancia que tiene este decreto. Entonces, no olvidemos, estamos atravesando una situación demasiado compleja, no vista por las recientes generaciones, que perfectamente sus consecuencias económicas bien podrían asimilarse a las que se presentaron con la Gran Depresión del año 1929. ¿De qué dependerá que ahonde en consecuencias económicas esta crisis? Desde luego que en el tiempo que se pueda extender su adecuada contención y mitigación. Y a una situación extraordinaria como esta, pues necesariamente había que hacérsele acompañar de una medida extraordinaria como la que estoy en este momento explicando. Y fíjense una cosa, a hoy, yo las cuentas las tenía, si mal no lo tengo presente, hasta el día 15 de abril, cuando iban alrededor de expedidos de 50, 55 decretos. De ayer a hoy se han multiplicado por algo, entonces debemos estar hablando cerca de unos 75, 80 decretos legislativos. Y en consideración a lo que he señalado, he de advertir que este decreto en particular es el que en mayor medida,
consulta los reales intereses de los empresarios de cara a lo que es la protección del empleo. Dicho eso, paso a exponer el siguiente punto que consagra el decreto. Lo dije a manera de introducción, una de las grandes dificultades que presenta la empresa en crisis, la empresa en reorganización, no actualmente, sino eso ha sido a lo largo de toda la historia concursal en el mundo. Y tiene que ver con cómo hacer para que haya una financiación, una adecuada financiación para el deudor en dificultades una vez se acoge a un proceso de esta naturaleza. Bien es conocido que las entidades financieras y múltiples acreedores se niegan a abrirle una puerta de esperanza a quien ya por sí lleva consigo arrastrando grandes dificultades de tipo económico. Entonces, con digamos, adecuaciones normativas como esta, lo que se pretende es que haya una inyección de recursos para la empresa de suerte que pueda superar más fácilmente, pero ante todo que pueda seguir generando riqueza, que siga generando empleo y todo lo que lo que conlleva una empresa sana. Y en ese sentido, básicamente, lo que consagra la normatividad que estoy exponiendo tiene relación con que durante la negociación, es decir, cuando la compañía presenta la solicitud concursal para mitigar esta situación de crisis, puede durante ese término obtener crédito para el desarrollo del giro ordinario de sus negocios y esos nuevos créditos no deben contar tampoco con la autorización de la Superintendencia de Sociedades. Y para poderlo explicar con mayor suficiencia, sencillamente lo que tendría que decir es que la normatividad previa a este decreto imponía que cuando usted quisiese, como empresa en concurso, disponer de algún activo, necesariamente requería una autorización concursal. Y ese es un tema que podría perfectamente demandar en tiempo, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Entonces, hablando de un proceso que queremos que sea mucho más sintético, mucho más resumido, mucho más flexible, entonces se podrá, para efectos de obtener financiación, precisamente no contar con esta autorización. Ahora bien, perfectamente puede pasar que por la razón que sea no se obtenga ese financiamiento en las condiciones que uno está esperando. Si eso es así, entonces entra un mecanismo, podríamos llamarlo supletivo, a través del cual el juez del concurso, bien sea la Superintendencia de Sociedades o el que corresponda, como en un rato pasaré a exponer, perfectamente puede entonces ahí sí conceder la autorización para que el deudor realice operaciones como la siguiente. Para proteger el crédito, es decir, para aquella persona que va a disponer e inyectar recursos a la compañía, entonces el deudor puede perfectamente gravar, dar como garantía o garantizar sus activos propios de la empresa. Eso supone necesariamente que esos activos que pretende dar en garantía no tienen en ese momento ninguna medida de esa naturaleza. O bien podría que, estando un bien garantizado, constituir sobre él una garantía de segunda clase. Es decir, que tendríamos en ese orden de ideas sobre un activo 2 acreedores, uno con mejor derecho, no olviden que en los temas legales o derecho hay un aforismo conocido que dice que primero en el tiempo, primero en el derecho. En ese caso, entonces, un bien se puede entregar en garantía a quien pretenda inyectarle recursos a la empresa, capital fresco, y entonces tendríamos esa condición. O bien también puede pasar una tercera situación, que sobre una garantía que ya está constituida, se conceda en esa misma condición también de primera categoría, siempre y cuando, desde luego, medie la autorización del otro acreedor que ya tiene la garantía. Esto incluso si a instancias del juez del concurso es benéfico para la empresa, podría incluso sin la venia y la autorización de ese acreedor que también tiene una garantía, autorizarlo, pero en la medida en que se contemplen situaciones que no lo afecten en mayor medida a ese acreedor. Ahora, también es importante acá revisar
un punto que nos parece a nosotros también tiene relevancia y es el parágrafo 13, el parágrafo tercero, que básicamente lo que señala es que se podrá modificar la prelación legal para aquellos acreedores que precisamente se la juegan por la empresa. ¿Y qué quiero significar con este punto? Lo explico de una manera muy sencilla. Básicamente, todo acuerdo de insolvencia supone necesariamente que, primero, pues habrá que pagarle a aquellos acreedores con garantías, digamos, o protección mejor, especial, es decir, las acreencias de primera clase. Se paga laborales, trabajadores, se paga entidades públicas, DIAN, para el caso que estoy señalando, luego vienen los acreedores garantizados, luego los hipotecarios, luego los que tienen una acreencia denominada de apoyo a la compañía, es decir, aquellos acreedores que son estratégicos para el desarrollo de la empresa y por último, aquellos acreedores que no tienen ninguna garantía, comúnmente denominado como acreedores quirógrafarios. Y entonces, ¿en qué consiste esta situación? Que no es del todo una innovación, tengo yo aquí que advertirlo, porque en buena medida esto ya está consagrado en el artículo 41 de la ley 1116, pero que lo que se permitiría sería algo como lo siguiente. Yo, acreedor sin garantías dentro de un proceso de insolvencia que perfectamente podrían pagarme dentro de 8 años, 10 años, lo que sea, perfectamente si me la juego por la empresa, dentro de un hipotético acuerdo me entrarían a pagar a mí prácticamente en condiciones de igualdad a la primera clase, incluso por encima de la DIAN. También dispone este parágrafo que la DIAN podrá disminuir el reconocimiento y pago de sanciones, intereses y capital. Vamos a ver especialmente este punto, cómo se lleva a la práctica, porque todos aquí tenemos que entender que esto, al ser una normatividad nueva que aún no ha tenido practicidad, pues desde luego entonces no conoceremos, sino hasta dentro de algún tiempo, los primeros pronunciamientos de nuestra autoridad concursal que sentarán las bases y la jurisprudencia necesaria para desde allí que sigan dándose los casos. Ahora bien, ahí están hasta este momento señalados algunas normas y mecanismos establecidos, extraordinarios, valga decirlo, dentro de este decreto para apoyar lo que tiene que ver con lo que hemos señalado para mejorar lo que corresponde al punto de la financiación de una empresa en situación post. También el decreto contempla una situación que no es del todo tampoco innovadora, pero que básicamente podríamos decirla de la siguiente manera. Y es el salvamento de empresas en estado de liquidación inminente. Eso supone entonces que hay una empresa que ya se encuentra en un proceso de reorganización empresarial. No olvidemos que hoy, en general, es decir, dentro de las varias sedes que tiene la insolvencia, hay alrededor de 2.700 compañías que tienen activos, sumando los activos de todas las empresas que hoy están en insolvencia, perfectamente están allí contemplados cerca de 50 billones de pesos. Para ser exactos, 49 billones de pesos. Y esas compañías allí involucradas tienen empleos cercanos a 120.000. Valga aquí decir esto también, y me excusan, espero no suene mal, y es Urazán Abogados que ha hecho la tarea de participar con iniciativas que permitieron de una u otra manera que aquí estuviesen consagradas, reúne entre las empresas que nosotros asesoramos cerca de 15.000 empleos, es decir, un porcentaje cercano al 10-12% del total de empleo que está aquí comprometido. Ahora bien, ese salvamento de empresas que podrían en un momento dado llegar a una situación de liquidación, luego entonces dejaría de generar riqueza a esa compañía por entrar en situación de liquidación, lo que ha querido el decreto es que cualquier acreedor pueda inyectarle recursos a esa empresa y tiene un momento específico para hacerlo, que tiene necesariamente una situación, y es que la empresa
que está en reorganización no presenta su acuerdo o llega a una situación de liquidación. La superintendencia en este momento lo que haría es la decreta a través de una decisión, un auto, y en ese momento entonces cualquier acreedor puede perfectamente decir, oiga, yo estoy interesado en invertir o inyectarle unos recursos a la empresa y eso podría conllevar fundamentalmente ¿a qué? A que esa empresa no se liquide, sino que continúe en su operación. Aquí es bueno entonces separar lo que tiene que ver con dos situaciones. Una es el empresario, una es el deudor, visto en forma individual, y otra completamente distinto, como lo señalan nuestras normas comerciales, la compañía, la empresa, la fuente generadora de empleo, la empresa viable. Y lo que hemos querido aquí, o lo que ha querido el decreto, es amparar y proteger precisamente este punto. Ahora, miremos de manera muy rápida en qué consiste esa oferta o esa propuesta. ¿Qué puntos mínimos debe tener a efectos de que la unidad productiva no se cierre del todo, sino que tenga puntos de entendimiento? Básicamente lo que dice la normatividad es que la propuesta debe cuando menos contemplar el pago, de la totalidad de las obligaciones de primera clase, las indemnizaciones laborales que desencadenó el que se haya decretado una liquidación, los gastos de administración, los denominados gastos FOS, y lo que correspondería a los acreedores garantizados. En síntesis, para que quede más claramente entendido este concepto, es a toda costa a la nación, al gobierno, a un país, no le interesa que sus sociedades o sus empresas se vayan a liquidación, y entonces permite que cualquier interesado en esa compañía, con un descuento muy importante en condiciones de normalidad, permita que la compañía siga subsistiendo, que la compañía siga adelante con todo lo que eso implica como un motor dinamizador de la economía. Claro, este punto finaliza con si es aceptada esa propuesta, si efectivamente el interesado pone a disposición de la Superintendencia de Sociedades los recursos a los que se comprometió, que repito, no deben ir por debajo de lo que acabo de señalar, entonces eso implicará continuidad de empresa y aparte que él pase a ser el accionista o propietario de esa sociedad. Hasta aquí el primer título del decreto legislativo y ahora vamos a mirar el que en mayor esencia sí es precisamente el tema más innovador y que consideramos nosotros puede producir los mejores resultados de cara a lo que siempre se ha dicho, la necesidad de conservar y salvaguardar empresas viables, de que se mantenga el empleo y se siga generando, y que adicionalmente que se respete y se pague el crédito, como el necesario equilibrio que debe haber entre estos tres puntos cardinales del motor empresarial. Y es lo que corresponde a lo que se ha denominado como la negociación en situación de una emergencia como la que estamos viviendo. Y en ese orden lo diré de la siguiente manera. Todo deudor, o mejor, cualquier deudor afectado por las causas que dieron lugar al decreto de estado de emergencia económica, podrá celebrar acuerdos de negociación de emergencia y para ello deberá activar el siguiente procedimiento, que es absolutamente expedito y en una parte desjudicializado. Ya pasaré a señalar por qué. Cuando yo estoy en una situación, me refiero a la empresa, en situación de crisis, producto de lo que ya señalé, entonces perfectamente le podrá elevar a la Superintendencia de Sociedades o al juez que corresponda un aviso de intención de negociación con sus acreedores, que haría sus veces de lo que es una solicitud en donde exponga precisamente con algún nivel de fundamentación la razón para iniciar esta negociación. Admitida la misma por parte del juez del concurso,
comienza formalmente lo que es la etapa de negociación entre el deudor y sus acreedores. Eso tiene varias implicaciones. La primera es, presento mi solicitud, luego entonces la superintendencia o el respectivo juez admite. Entonces, en ese espacio de tiempo, parecería que hay un vacío normativo en el decreto, pero no consideraríamos nosotros que ello es así, en consideración a que desde luego que si yo presento una solicitud de negociación, pues la misma debe reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 13, que simplemente para efectos de recordar, tiene que ver con estados financieros, causas de crisis, plan de negocios, proyecto de calificación de acreencias, activos pasivos, etc. Reunidos los documentos, vamos a, en el término que utiliza el decreto, completitud. La superintendencia de sociedades o el respectivo juez lo que hará es cuando se le presente una negociación de emergencia como esta, verificar que los documentos estén acorde conforme lo establecen las normas concursales y dará inicio formalmente al proceso. Eso tiene unos efectos que paso a exponer. Desde ese momento de admisión, que repetimos debe ser muy rápida porque estamos en una situación de dificultad, entonces admitida se abre un abanico consistente en tiempo, 3 meses, de 3 meses, para que entre el deudor y los acreedores se dé la negociación del acuerdo, de las condiciones con las cuales o bajo las cuales la empresa va a pagar las obligaciones hasta ese momento generadas. Ese término de 3 meses es improrrogable, es decir, no puede ir más allá. Y eso tiene una razón de ser más allá de que no lo consagre expresamente el decreto. Pues desde luego que si estamos en una situación de dificultad económica grande, pues qué mejor que precisamente los términos se acorten para efectos de buscar acuerdos que permitan salvaguardar empresas y mantener empleos. Esa etapa es vital, esa etapa es crucial y sencillamente es esto. Yo, empresa en crisis, presento la solicitud de inicio de negociaciones de emergencia, me admiten y empiezo la ronda de negociaciones con todos mis acreedores. ¿Para qué? Pues para poder precisamente, esa es la esencia de este proceso, que el acuerdo se dé en términos muy rápidos, se lo presento a la superintendencia de sociedades y la superintendencia o el juez respectivo, ya lo explicaré por qué tantas veces he dicho esto, necesariamente entonces tiene varios caminos. Pues desde luego uno es admitir, uno es confirmar ese acuerdo, el otro no, pero antes de ese momento se presentan una serie de situaciones que a continuación señalaré. Dijimos ya que la duración de esa negociación son 3 meses. Entonces fíjense ustedes que en la práctica, ¿por qué este decreto tiene la condición de favorabilidad que yo le he señalado, que yo le he advertido al decreto? Y es porque resulta que cesan un poco las condiciones actuales. Y en el mes de junio, una empresa que se ha visto agobiada ampliamente por dificultades económicas durante el primer semestre, perfectamente en junio presenta la solicitud y en el mes de septiembre aproximadamente ya podría tener un acuerdo a través del cual mantenga su operación, se conserve como generadora de empleo y tenga claras las reglas de cómo va a pagar su pasivo. Reglas que tienen el decreto de cara a lo que es esos momentos de negociación. Durante esa etapa de negociación se presentan una serie de situaciones y recordemos acá, fundamentalmente porque también hemos querido aquí hacer una labor de tipo pedagógica, es que lo que la ley quiere, este decreto en particular, es que haya la menor litigiosidad posible. Es decir, que no haya tanto conflicto entre el deudor y sus acreedores, sino que busquemos entre todos herramientas para salvaguardar empresas. Entonces, en ese concepto y bajo ese entendido pueden pasar cosas como la siguiente. En esa etapa de negociación de los 3 meses, puede que pase que algún acreedor, varios, no estén de acuerdo con el valor de la creencia que se le pretende reconocer. Pues entonces será el momento propicio para que afirmen y presenten sus respectivas observaciones.
Durante esa etapa de negociación de los 3 meses de negociación, pasan situaciones también como las siguientes. No hay lugar al levantamiento de las medidas cautelares. Dicho esto en palabras más entendibles. Empresa que se acoge a este mecanismo de urgencia, de negociación de urgencia, entonces presenta su solicitud y durante la negociación, si tiene embargos en su contra, los mismos no se levantan, los mismos se mantienen. Se aplica para esa etapa lo que nosotros conocemos y está establecido en el antiguo, bueno, está vigente desde luego, artículo 17 de la ley 1116, es decir, que hay una serie de prohibiciones para quien se acoge a este punto, que tiene que ver que durante esa etapa de 3 meses, pues no puede pagar las obligaciones que hasta ese momento estaban o habían nacido, ¿cierto? No puede compensar, no puede conciliar, no puede transar, es decir, una serie de prohibiciones que lo que hacen es finalmente limitar su capacidad para ese momento en particular. No se suspenden las medidas cautelares, pero sí se suspenden los procesos ejecutivos, los procesos de cobro coactivo, los procesos en curso de restitución y los que pretendan o estén en ejecución de alguna garantía. Eso lo explico en palabras también un poco más sencillas y que sea más entendible. Empresa en crisis acogida a este trámite. Consecuencias por haberse acogido. No pago de obligaciones anteriores. Un muy buen mecanismo que le pueda dar liquidez. Segundo, no levantamiento de medidas cautelares. Si tiene embargos, estos se mantienen, ya explico hasta qué momento. Tercero, suspensión de los procesos ejecutivos. Es algo como el automatic stay del capítulo 11 de los Estados Unidos, que lo retrotraemos en efectos a este momento. Adicionalmente, y este punto es importante también, que el deudor que ha convocado este decreto de emergencia para fines de un acuerdo, no pagará o podría no pagar algunos gastos de administración, es decir, algunos que se han generado durante esta etapa de la negociación de los 3 meses, exceptuando, por supuesto, lo que tiene que ver con el pago de las obligaciones laborales, el pago de las obligaciones de la seguridad social, de la parafiscalidad, ellos sí se tienen que pagar. ¿Y en qué momento se tienen que volver a cancelar estos gastos generados durante estos 3 meses? Pues al mes siguiente, o si hay un acuerdo entre el deudor y cualquier acreedor que generó esa acreencia, pues perfectamente podrían convenir un plazo adicional. Retomo lo que tiene que ver con la etapa de negociación. Se está negociando el acuerdo, se llega al mismo, se le presenta a la Superintendencia de Sociedades y esta puede, en un momento y en una sola audiencia, eso es una innovación, en una sola audiencia resuelve las diferencias que dije hace un momento pudiese tener o pudiese presentar algún acreedor frente al valor de su acreencia. Luego escuchará a los acreedores, aquellos especialmente que no acompañaron la fórmula planteada dentro del acuerdo, y bajo ese concepto entonces perfectamente puede, en ejercicio del control de legalidad, confirmar ese acuerdo. Y los efectos que produce son básicamente estos, los mismos que consagran los acuerdos comúnmente conocidos y que hoy puedan estar en marcha. Es decir, me confirman el acuerdo, entonces ahí sí se levantan las medidas cautelares, si habían dineros retenidos, estos se entregan a la empresa para que tenga liquidez. Y bien podría uno preguntar, ¿qué pasa si esa negociación no conduce a buen puerto? No hay un acuerdo que permita que la empresa fije sus nuevas condiciones de pago. O bien que la superintendencia, no obstante se presentó el acuerdo, no lo confirme por cualquiera de las razones que estaría habilitado para ello. Entonces, ahí lo que ocurriría sencillamente es que la consecuencia es, para el caso este negativo, que ese deudor queda inhabilitado por 1 año para iniciar cualquier trámite similar a este, pero perfectamente podría acudir
a los mecanismos ordinarios consagrados en la Ley 1116. Esto es una innovación, esto es un punto para nosotros central. Este es el famoso pre-negotiated del Chapter 11, en donde básicamente lo que se pretende es privilegiar aquellos acuerdos que en buena medida disminuyan la litigiosidad, sean muchísimo más rápidos, certeros, en buena medida. Simplemente a manera de comentario, en Estados Unidos cerca de 4 o 5 acuerdos finales se llevan bajo esta concepción de prenegociación, preconcurso y son bienvenidos. Ojalá se utilicen estas herramientas como corresponde. Ahora, y ya explicaré algo al respecto, o más que eso, haré una serie de consideraciones en torno a este importante. Porque hemos dicho nosotros que otro de los ejes medulares sobre los cuales se erige o se estructura este régimen concursal extraordinario es la desjudicialización de los trámites. Básicamente porque el decreto consagra que perfectamente todo este último mecanismo que acabo de exponer se puede llevar a cabo, se puede presentar, se puede llevar a efecto ante las cámaras de comercio de cualquier lugar del país. Y dice también la norma que estamos a la expectativa de que haya una complementación, un decreto reglamentario de las reglas bajo las cuales las cámaras de comercio podrán orquestar lo que corresponda a un trámite de esta naturaleza. Y eso tiene varios propósitos, que las cámaras de comercio queden habilitadas para esto. Una tiene que ver un poco con el capítulo de que las superintendencias tienen órbita de acción en determinados lugares del país. Entonces, se pretende que cualquier acreedor en situación de dificultad, incluso aquellos que están por fuera de lo que sería una regla normal de competencia, se puedan acoger a un proceso de esta naturaleza. Cualquier empresario en dificultad, donde quiera que esté, lo logrará hacer ante, repetimos nosotros, bien las cámaras de comercio, una vez se expidan los decretos reglamentarios o ante el juez conocido como concursal, que para este caso es la Superintendencia de Sociedades. Entonces, haciendo uso nuevamente de lo que me parece a mí importante en este ámbito pedagógico, señalo aquí que empresa en dificultad puede hacer uso de un mecanismo extraordinario de negociación en términos muy flexibles, pretendiendo siempre que haya la menor litigiosidad posible y el mejor entendimiento entre deudor y sus acreedores bajo las reglas que ya señalé que enmarcan lo que corresponde a la etapa de negociación y la actuación del juez de cara a lo que es la confirmación de un acuerdo de esa naturaleza. Entonces, fíjense ustedes cómo, y con esto finalizo esta parte. Un proceso que de antaño perfectamente puede durar 2 años, 3 años, en estas nuevas condiciones, puede incluso tomarse algo menos de 6 meses, pensando en la cantidad de insolvencias que se van a tener que presentar. Capítulos finales de mi exposición para luego dar paso a algunas preguntas. El régimen consagra una situación de beneficio para aquellas empresas que estén ejecutando en la actualidad su acuerdo de reorganización empresarial. Y para ello se ha establecido lo siguiente. Las cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio no se pagarán en condiciones normales, sino a partir del mes de julio. Eso desde luego es un beneficio para la empresa en dificultad porque esas cuotas perfectamente puede utilizarlas como capital de trabajo. Sin embargo, nosotros
Desde hace cerca de un mes, en una de nuestras iniciativas presentadas al Gobierno Nacional, planteábamos la necesidad de una suspensión automática de todo pago sometido a un acuerdo de reorganización por un término no inferior a 12 meses, sin que eso implicara la presentación de una reforma. ¿Qué quiero decir? Para que sea más comprensivo en mi exposición. Sencillamente que una empresa que llegó a una etapa de dificultad, suscribió un acuerdo de reorganización donde se pactan las condiciones de atención del pasivo y que empieza a ejecutarlo, a cumplir su acuerdo, que el pago de los acreedores laborales, la DIAN, los garantizados, los quirografarios, etcétera, no importa, para el ejemplo da lo mismo. Entonces, no debería pagar por el término de un año, ninguna obligación. Eso fortalece su caja, eso genera liquidez y puede atender su operación estratégica. Pero no, aquí solamente se atuvo la recomendación por 3 meses, pero creemos que ahí habría lugar de pronto a algún ajuste posterior, porque eso es lo que está necesitando el sector económico en crisis, especialmente aquel que hoy se encuentra en ejecución del trámite concursal. El decreto adicionalmente consagra unas suspensiones de algunas normas consagradas en la ley 1116, que básicamente tiene que ver con que se suspende la causal de incapacidad inminente de pago. Eso lo que significa básicamente es que para que una empresa pueda estar o verse acogida a un proceso concursal, le aplica un presupuesto de admisibilidad establecido en nuestro artículo 9, que señala que eso se podrá dar en 2 circunstancias. Cuando el deudor presente obligaciones con vencimiento superior a 3 meses frente a 2 o más acreedores y que ese valor vencido corresponda mínimo al 10% frente a su pasivo total, estará en una situación de insolvencia, o que bien pueda tener esa empresa 2 o más procesos ejecutivos o de cobro coactivo iniciado por 2 o más acreedores. También el valor de las pretensiones debe equivaler mínimo a ese 10%, y en ese caso entonces también ahí hay un lugar a la cesación de pagos. Y el que queda abolido por un término de 2 años es la incapacidad inminente de pago, que no significa nada distinto a que la empresa hoy está al día en el cumplimiento de sus obligaciones, pero proyecta con fundamento en un flujo de caja real a 1 año, pues que no va a poder pagar sus obligaciones. Ese presupuesto de incapacidad queda abolido, queda suspendido por ese término. Luego entonces hoy cesación de pagos es la única que habilita para que se adelanten todos estos procesos que en conjunto he explicado. Adicional, se suspende la causal de disolución por pérdidas contempladas en nuestra legislación mercantil y artículos 37 y 38 del estatuto concursal, que tiene relación con una clase de liquidaciones, las liquidaciones denominadas por adjudicación, que ¿por qué se hizo así desde nuestra óptica? Sencillamente porque esta clase de procesos, dentro de los procesos que se adelantan en la Superintendencia de Sociedades, son un híbrido bastante extraño, en donde ni es un proceso de reorganización, ni es un proceso de liquidación, y sí implica una demora extensa en tiempo. Luego entonces se pretende evitar con lo que decíamos ahora de que se va a liquidación una empresa y alguien podría inyectarle recursos para salvar. Por último, están los beneficios tributarios establecidos en el decreto, en los artículos 12, 13 y 14, si no estoy errado, que creo que no. Y en ese orden de ideas hago el siguiente comentario. Este punto lo que tiene que ver básicamente sería bajo 2 conceptos. Uno, que tiene una vigencia limitada. ¿Hasta qué momento? Hasta el 31 de diciembre del año 2020. Durante este año regirá el beneficio establecido en esos 3 artículos.
Y el propósito básico de esas normas es precisamente que el deudor que está en reorganización o que está ejecutando el acuerdo, su acuerdo de insolvencia, tenga bajo el no pago de determinados tributos una liquidez que le permita afrontar la operación de la compañía. Me abstraeré de explicar el punto que corresponde a cuáles son esos 3 beneficios consagrados en esas 3 normas por una razón muy sencilla. Porque la semana siguiente, como lo anuncié al comienzo de mi intervención, el equipo contable de Urazán Abogados, pero también en asocio con funcionarios de la DIAN, compartirán una charla específica frente a el beneficio que consagran esas 3 normas. Ahora, consideraciones y conclusiones de lo que ha sido esta breve charla. Sí, evidentemente consideramos que es un mecanismo innovador, es un mecanismo creativo en buena parte de las figuras que aquí se advierten. Es la forma como el gobierno muestra una carta de protección a la empresa y al empleo. Mecanismo innovador y creativo que necesariamente implicará varias cuestiones, todas de vital y categórica importancia. Una, fijarán ustedes en lo que he dicho, que varias de las herramientas que hemos señalado tienen una naturaleza de complejidad, tienen una naturaleza de técnica concursal. Luego, entonces, esto no deja de ser un proceso económico y de negociación que entraña para todos nosotros, desde luego, un comportamiento y un conocimiento que permita hacer el mejor uso posible de esta clase de normas. Que ésta no se utilice para defraudar a los acreedores, que por el contrario sea utilizada bajo el esquema necesario de el equilibrio entre el deudor y los acreedores tan necesario para hoy poder entre todos salir de una dificultad económica. Y flexibilización, que es uno de los puntos cardinales, una de las médulas esenciales del decreto, no implica desconocimiento ni un buen uso de estas herramientas. En síntesis, y con eso ya finalizo, es una buena herramienta, puede hacer que en términos muy rápidos, eficaces y eficientes, una empresa pueda salir de una dificultad económica a través de mecanismos de financiación y a través de pago de acreencias con acuerdos muy rápidos. Y en ese sentido, bienvenida toda aquella normativa que conduzca y conlleve a ese fin. Les agradezco enormemente la atención que me han dispensado y quedo abierto a resolver un par de inquietudes. Bueno, doctor, muchas gracias por su charla. Invito a todos los participantes a que nos sigan en nuestras redes sociales, Urazán Abogados, para más información de la charla. De acuerdo a las preguntas realizadas por Zoom, nos pregunta la señora Luz Rodríguez que si existen mecanismos de reactivar créditos para las empresas que actualmente están en reorganización o solo para las que van a entrar en este periodo. Bienvenida a la pregunta, porque eso implica para mí dar varias respuestas y lo señalaré en el siguiente sentido. ¿Para quién está destinado el régimen extraordinario que entró en vigencia hace apenas un par de horas? Fíjense ustedes cómo puede que de alguna manera algunos aspectos del decreto adolezcan de una técnica razonable que da lugar a determinadas interpretaciones. Una de ellas es, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Y entonces yo respondo lo siguiente. Toda empresa
que afectada por la actual situación, pues desde luego puede hacer uso y beneficiarse de estas herramientas. Claro, habrá que esperar los primeros pronunciamientos de la superintendencia cuando quiera que se le presente un caso como este, a efectos de conocer cuál va a ser el comportamiento que venga hacia adelante. Sin embargo, entonces, sí, empresas en reorganización desde una óptica, digamos, razonable, de razonabilidad, sí permite hacer uso de esta serie de mecanismos y de beneficios consagrados en esta legislación. Ahora, y este es un punto categórico, es un punto central dentro de mi intervención hoy aquí, que necesariamente tiene que ver es con la financiación post, pero a través del acceso al crédito bancario. Y esa ha sido una lucha también. Hemos llenado las redes sociales en el sentido de y comunicaciones al gobierno y a la superintendencia para que no permitan que a empresas en insolvencia se les excluya de esas líneas de crédito. A hoy hay 8 líneas de crédito vigentes y que necesariamente no pueden ir orientadas hacia determinadas compañías, excluyendo algunas otras que estén en insolvencia. No es posible y no debería permitirse. Ahora, por eso es que precisamente el gobierno nacional ha ampliado el margen de las coberturas a través del Fondo Nacional de Garantías, en algunos casos al 80 y al 90%. Pero en este momento quiero señalar algo. No hay lugar ahora a la ortodoxia. No hay lugar a los convencionalismos. Situaciones extraordinarias se resuelven con decisiones y medidas extraordinarias. Lo que aquí he expuesto es en buena medida un reflejo de ello, pero aún se requiere ir más allá. ¿Qué quiere con eso decir? Sencillamente que la cobertura debería ser el 100%, de suerte que la entidad financiera no tenga ninguna excusa para entregar el crédito y permitir la reactivación de cualquier empresa, independientemente de la situación legal en esta situación. Ok, doctor. El señor Fabio Tavera nos indica que si el decreto trae beneficios o políticas para personas naturales no comerciantes. No, no, el decreto no las consagra sencillamente porque recordemos que la finalidad establecida en el artículo primero del decreto 560 señala expresamente cuál es el ámbito de aplicación que tiene que ver con empresas viables afectadas por una coyuntura actual que ya todos conocen. Listo, doctor. El señor Luis Fernando pregunta que si las empresas que ya están admitidas en acuerdos pueden hacer uso de todos los mecanismos o en qué momento pueden hacer uso de los beneficios tributarios. Ya pueden utilizar cualquiera de los beneficios señalados en lo que tiene que ver con los artículos 12, 13 y 14 y tengan en cuenta que este tiene una vigencia limitada hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces quedan habilitadas para beneficiarse bajo esos conceptos y bajo esos amparos. Y para efectos de profundizar aún más en mi respuesta, simplemente advierto que un acuerdo de reorganización que venga tramitándose en forma previa a la entrada en vigencia de este decreto, perfectamente puede contemplar figuras como las que aquí se señalan. Cualquiera. Incluso hay tantas herramientas dentro de un acuerdo que todas son bienvenidas en la medida en que conduzcan, que se dirijan precisamente a salvaguardar empresas. Entonces, mi respuesta es que evidentemente hay un término para beneficiarse de los aspectos tributarios y el otro es que algunas de las medidas que aquí se pueden utilizar o se prevén para efectos de acuerdos, bienvenidas sean para cualquier clase de acuerdo. Pero ahí, valga la aclaración, también, aunque soy absoluto en mi respuesta, también advierto que esto podría matizarse a través de algún concepto o algún pronunciamiento por parte de la Superintendencia de Sociedades cuando quiera que se le presente un caso como este. Una cosa y me excuso, por favor, me excuso de antemano. Solo tendríamos espacio para una pregunta adicional porque tengo en este momento una llamada de un medio de comunicación que debo atender. Entonces, agradecería mucho la pregunta y espero poderla responder con suficiencia.
Doctor, el señor Fernando José dice, doctor Juan Carlos, buenas tardes. ¿Los recursos que están embargados por los entes públicos se pueden recuperar? Evidentemente sí, en el proceso ordinario, no olvidemos que acá en este momento entonces tendríamos o estaríamos habilitados para hablar de dos procesos, los procedimientos ordinarios, que son los que vienen al amparo de la ley 1116 y no expresamente consagrados en este decreto, y a su vez el mecanismo extraordinario que aquí se está consagrando y que es el que acabo de explicar. En cualquiera de los dos casos, la consecuencia para efectos de la entrega de recursos embargados, para el primero de los casos es cuando quiera que la superintendencia, una vez se dé un trámite allí, lo autorice el desembargo y entrega de recursos. Pero para el segundo caso, necesariamente, porque así lo señala el decreto, será cuando se confirme el acuerdo en término muy rápido que conllevará el levantamiento de las medidas cautelares y la entrega y devolución de los recursos. Les agradezco enormemente su atención. En Urazán Abogados quedamos dispuestos a absolver cualquier duda, cualquier inquietud. Para eso entonces, ahí están nuestras redes sociales, ahí están nuestros datos de contacto. La semana que viene he sido invitado a brindar un número importante de charlas ante diferentes gremios que me permitirán ahondar aún más en lo que son estos conceptos. Y desde luego, esta labor educativa que hemos emprendido hoy, agradeciendo nuevamente enormemente a las supersociedades y a todos aquellos que participaron en su construcción, nos servirán a otros para seguir ilustrando. Un agradecimiento especial, cuídense mucho por favor y una buena noche para todos.